Buenos días, señoritas y jóvenes. Vamos a empezar con el primer tema del segundo trimestre, que es trigonometría. Ya para cada grado, o sea, para cada curso, hay siempre un tema principal. En caso de quinto de secundaria, el tema principal es trigonometría. Entonces, estamos tomando como texto base el texto del Ministerio de Educación. Y ahí de ahí están extractados estos conceptos. Entonces, el título es Trigonometría y la aplicación en la tecnología. Ya, entonces, antes de empezar a leer aquí los conceptos, trataremos de entender qué significa la palabra trigonometría y por lo tanto, qué estudia la trigonometría. Ya, entonces, la palabra trigonometría lo podemos dividir en tres partes. Uno, tri. Este tri significa tres. Ya. Luego, gono. Gono significa ángulo. Y metría, que sería medir o las medidas, ¿ya? Entonces, trigono, ¿no? Tres ángulos. Entonces, ¿qué figuras conocemos que tienen tres ángulos? Los triángulos. Todo triángulo tiene tres ángulos y tres lados. Entonces, trigono se está refiriendo a un triángulo o los triángulos. Y medir, metría. Entonces, cuando hablamos de trigonometría, hablamos que se va a estudiar las medidas de los triángulos. O sea, la trigonometría que trata, que estudia las medidas de los triángulos. Entonces, eso vamos a tratar. Parecería sencillo, pero no. Ya principalmente vamos a ver la trigonometría plana. O sea, vamos a ver los triángulos que están en el plano y los vamos a clasificar en dos. En triángulos que son rectángulos, vamos a estudiar los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Ya, entonces no se olviden de eso. Que estudia la trigonometría, la medida o las medidas de los triángulos. Ya, listo. Entonces, trigonometría y la aplicación en la tecnología. O sea, todo conocimiento, en este caso la trigonometría, podría ser la geometría o otras ramas de la matemática, se pueden aplicar en la tecnología. Entonces, empezaremos. Entonces, nuestro primer concepto es ángulo trigonométrico. Ya, a ver, leeremos. ¿Qué dice? Dice, es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo semirrecta alrededor de un punto fijo llamado vértice u origen, desde una posición inicial hasta otra posición final, debiendo considerar que esta rotación se efectúa en un mismo plano. Por lo tanto, debemos considerar dos tipos de rotación. Ya, a ver, explicaremos un poquito. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo está formado por dos rayos. Entonces, ¿qué es un rayo? Voy a dibujar aquí. Ya aquí hay un gráfico, lo voy a explicar ahorita, pero este gráfico está relacionado a esto, ya este subtítulo. Voy a explicar un poco esto del ángulo trigonométrico, ¿ya? Un ángulo está formado por dos rayos. Entonces tengo un rayo, ¿ya? ¿Qué es un rayo? Un conjunto de puntos que tiene un inicio pero no tiene final. La flechita me está indicando que esto se extiende hasta el infinito, ¿ya? Y aquí este puntito que está ahí me está indicando que hay inicio. Ya, y en geometría todos los elementos geométricos son puntos, son conjunto de puntos. Entonces, esto es un conjunto de puntos. Entonces, ¿qué es esto? Un rayo. ¿Qué es un rayo? Un conjunto de puntos que tiene un comienzo, pero no tiene final. O sea, esto se va extendiendo hasta el infinito. Ya este es un rayo. Ahora, si yo coloco otro rayo y hago coincidir su punto de inicio de este rayo es este, ¿ya? Y trazo otro rayo, ya trazo otro rayo, y su punto de inicio de este rayo, del segundo rayo, lo hago coincidir
con el punto de origen de este otro rayo, esta abertura que se forma por la unión de estos dos rayos en su punto de origen se llama ángulo. ¿Qué es un ángulo? Es la abertura que se forma por la unión de dos rayos en su punto de origen. Entonces aquí hay un ángulo, ¿ya? Y ese ángulo lo están formando estos dos rayos. Ahora, aquí ya es el ángulo que se genera por la rotación de un rayo. Bueno, en realidad aquí se forman por dos rayos, y cuando habla de rotación significa que uno de estos dos rayos va a girar. O sea, este rayo podría abrirse así y girar. Ya aquí imagínense que son las manecillas de un reloj. Entonces este podría quedarse ahí fijo y este rotar, o sea, girar. Ya. Entonces, dependiendo a dónde gire, si gira así en este sentido o gira al otro lado, ya, o gira este otro rayo en este lado, entonces ese sentido en donde rote uno de los rayos va a hacer que el ángulo sea positivo o negativo, ya. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación, pero lo que quiero que quede claro es el concepto de ángulo. Entonces, ¿qué es un ángulo? Es una abertura. Pero ¿cómo obtengo esta abertura? Porque aquí hay una abertura, ¿no? ¿Cómo obtengo esta abertura? Por la unión de dos rayos que se están uniendo, se están conectando en donde, en sus puntos de origen. Ya, entonces esa abertura que se forma por estos dos rayos, a eso se llama ángulo. Ya, listo. Entonces ya se entiende lo que es un ángulo. Entonces ahora vamos a ver el sentido antihorario, lo que les estaba diciendo más antes, que depende cómo gira el rayo. Si gira a un lado o gira al otro, entonces puede ser un ángulo positivo o puede ser un ángulo negativo. Entonces, en este caso, sentido antihorario. Esta palabrita anti significa contra horario, o sea, contra el sentido de las manecillas del reloj. Fíjense, sentido antihorario, que va en contra de las manecillas. Las manecillas giran así, ¿no? En este sentido. Las manecillas giran así. Ya giran así. Ya giran así las manecillas. Pero en aquí vamos a ver lo contrario, sentido antihorario, o sea, así. Sentido antihorario. Horario sería así y antihorario así. Entonces vamos a ver sentido antihorario, o sea, que va en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué dice? Si el ángulo tiene rotación en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, antihorario, la medida del ángulo será positivo. Entonces aquí se ve, ya vamos a ver este gráfico. Tengo un rayo, ya tengo un rayo, este rayo lo voy a llamar lado inicial, y aquí tengo otro rayo y va a ser el lado final, ya, y esta abertura que forman estos dos rayos se llama ángulo, y a este ángulo le voy a llamar alfa. Ya aquí hay una letra griega que es alfa, ya. Entonces esta abertura va a ser el ángulo y a ese ángulo le estoy llamando alfa. Entonces el punto en donde se intersectan los orígenes de los dos rayos, ya, ese punto lo voy a llamar vértice. ¿Qué es un vértice? Es esta esquina. Fíjense, esto es la esquina que se forma con los dos rayos, ¿no? Aquí se unen los dos rayos en este punto y esa esquina se llama vértice. Ya esta esquina se llama vértice. La abertura, ángulo. Este rayo que está aquí, lado inicial, y este otro rayo, lado final. Entonces, cuando parto de aquí, empiezo a medir de aquí y voy en sentido antihorario, o sea, así, ya, este ángulo que voy a medir así va a ser un ángulo positivo. Si mido en el sentido contrario, el ángulo va a ser negativo. O sea, entonces los ángulos que se miden en este sentido, en el sentido antihorario, son positivos.
y los ángulos que se miden en sentido contrario, o sea, a favor de las agujas del reloj, son negativos. Vamos a ver en el siguiente gráfico, ya, pero estamos adelantando un poquito. Entonces se entiende lado inicial, lado final. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el lado inicial y cuál es el lado final? Estoy midiendo así, ¿no ven? En este sentido, sentido antihorario. ¿De dónde parto? Porque estoy midiendo así. Estoy partiendo de aquí para medir así. Entonces estoy partiendo de aquí. Entonces, ¿de dónde parto? Es el lado inicial. Hacia dónde llego es el lado final. Ya, entonces esa es la forma de darme cuenta. Ahora, si tendría que medir este ángulo y lo tuviera que medir de manera negativa, entonces ya no sería sentido antihorario, sería sentido horario. Entonces tendría que partir de aquí, porque tendría que ir así. Entonces este ángulo ya no sería positivo, porque para que sea positivo tiene que ser sentido antihorario. Sentido horario ya sería negativo. Ya sería un ángulo negativo, si mido así. Y en aquí, como estoy partiendo de aquí y estoy llegando aquí, este ya no sería el lado final, sería el lado inicial. Este ya sería el lado inicial. ¿Y a dónde llego? El lado final. Ya eso es para que se den cuenta cuál es el lado inicial y cuál es el lado final. ¿De dónde se parte? Lado inicial. ¿Hacia dónde se llega? Lado final. Ya, pero en este caso estamos viendo ángulos positivos, o sea, los ángulos que se miden en sentido antihorario. Ya, o sea, en este sentido. Entonces, parto de aquí, lado inicial, llego aquí, lado final. Esta abertura es el ángulo y ese ángulo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque lo estoy midiendo en sentido antihorario. Listo. Entonces, acuérdense de esto. Estas son las partes de un ángulo. Un ángulo tiene dos lados. Esos dos lados son los rayos que lo conforman. El punto en donde se intersectan, su punto de origen, se llama vértice y es esta esquina. La abertura es el ángulo y lo puedo llamar con letras griegas, como en este caso alfa. Listo. Ahora veremos el siguiente cuadro, ya en donde dice sentido horario. En este caso va a ser lo contrario de hace rato. Hace rato era sentido antihorario y los ángulos serán positivos. Leeremos. Si el ángulo tiene rotación en el mismo sentido que las agujas del reloj, o sea, un sentido horario, la medida del ángulo, en este caso B, dice, ¿no? Es beta, el ángulo beta. Lo está llamando, en el otro era el ángulo alfa, en este ejemplo es el ángulo beta, ya para diferenciarlo. Será negativo. Entonces, cuando se mide el ángulo en sentido horario, el ángulo es negativo. Ya, entonces en este caso igual. Tengo un rayo, tengo otro rayo. Estos dos rayos, ¿qué van a ser? Los lados del ángulo. El punto de origen donde se intersectan, ¿qué es? El vértice. Esta esquina es el vértice, esta punta, ¿no? Esta esquina. Obviamente esta abertura es el ángulo y lo estamos nombrando ahora beta. Y ahora vamos a medir así. Estamos partiendo de aquí y vamos a ir así. Ya estamos yendo a favor de las agujas del reloj, por lo tanto el ángulo es negativo. Y obviamente parto de aquí para medir y llego aquí. Entonces, ¿de dónde parto? Lado inicial. ¿A dónde llego? Lado final. Ya, entonces acuérdense los elementos o las partes que tiene un ángulo. Tiene dos rayos que lo conforman, que están unidos por sus orígenes. Y ese punto en donde se intersectan, que es el origen, esa esquina que se va a formar, se llama vértice y va a tener esos rayos se van a llamar lados. Y dependiendo de cómo mida, dependiendo si mido en sentido horario o antihorario, uno de los lados va a ser un lado inicial y el otro va a ser lado final. Ya, entonces acuérdense de eso. Ya, entonces ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos. Bien, vamos a ver la clasificación de los ángulos según su medida de los ángulos. Ya, según la medida de los ángulos se clasifican en. Vamos a hacerlo de manera práctica, no vamos a ver la teoría aquí porque en el momento en que les entreguen los textos, los del ministerio, ahí va a estar la teoría.
Entonces prefiero aquí explicarles, y que no sea así. Entonces para eso, como estamos hablando de medida, o sea, vamos a ver la clasificación de los ángulos, pero según su medida. Entonces, ¿qué instrumento utilizamos para medir ángulos? El transportador. Entonces nos vamos a ayudar de este transportador para ver la clasificación de los ángulos. Esto ya lo han debido ver en cursos inferiores, pero es bueno recordar. Ya, entonces, el primer ángulo que vamos a ver de esta clasificación son los ángulos agudos. Entonces, ¿cuáles son los ángulos agudos? Un ángulo agudo es aquel ángulo que mide más de 0 grados, o sea, es mayor a 0 grados el ángulo, y es menor a 90. Entonces, fíjense, mi transportador, aquí hay 0. Ya se van a guiar por la medida de aquí, ¿ya? Por la medida de aquí. Estamos midiendo ahorita, estamos haciendo esta clasificación, pero con ángulos positivos. Entonces, vamos a medir en sentido antihorario, o sea, así. ¿Ya? En este sentido. Ya hemos visto hace rato, ¿no? En sentido antihorario. Entonces, vamos a hacer la medida así. Así vamos a ir, ¿ya? En sentido antihorario. Vamos a trabajar ahorita los ángulos positivos para hacer la clasificación. Entonces, así. Vamos a ir en este sentido, ¿ya? Entonces, no se fijen en los números que están aquí arriba, sino en estos. Con estos vamos a trabajar. Ya, entonces vamos a hacer la medida así. Entonces, fíjense aquí. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Qué dice? Los ángulos agudos son menores a 90. Entonces, si llega a 90 ya no es un ángulo agudo, tiene que ser menos a 90. Y ahí dice que es mayor a 0. Entonces, aquí en 0 no sería un ángulo agudo. Tiene que ser más de 0. O sea, más de 0 significaría que puede ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 85, 88, 89. 90 ya no. ¿Se entiende? Y si es 0 tampoco. O sea, un ángulo agudo está por aquí. Ya, y vamos a ver. Fíjense aquí tengo este instrumentito que me va a ayudar, ya, para que podamos ver cómo es ese ángulo agudo. Ya, entonces, a ver, voy a agarrar de aquí. Ya, entonces, esta línea que está aquí, donde termina aquí en este círculo pequeño o en este punto, este va a ser un rayo y este otro va a ser otro rayo. Obviamente aquí está acabando en un punto, no debería ser una punta de flecha, pero no importa, ya yo quiero que lo entienda así. Entonces aquí hay un ángulo, ya, entonces dice que para que sea un ángulo agudo el ángulo tiene que ser mayor a 0. Lo voy a mover. Y aquí es el ángulo, por si acaso es la abertura. Ya les he dicho, no es la abertura. Aquí hay una abertura. Ya lo cierro más, ya la abertura se hace más pequeña. Lo cierro más, la abertura se hace más pequeña. Lo cierro hasta llegar a 0. Prácticamente solo hay una línea. Entonces ese ángulo sería nulo. ¿Sería agudo? No, sería nulo. Porque un ángulo agudo tiene que ser mayor a 0. Entonces lo abro un poco. Y hay un poquito, ¿no? Ya se nota. No está así todo cerrado, no es una línea. Entonces, ese ángulo, aunque sea así, pequeñitos, es un ángulo agudo. Lo van a ver aquí, fíjense. Miren, aquí se notan los dos rayos bien. Un rayo aquí con celeste y el otro rayo con negro, un color más oscuro. Entonces, es un ángulo agudo. Ya, posiblemente aquí no se nota bien, pero puede ser que mida 1 grado. Ya es 1 grado, ya es un ángulo agudo. Entonces podemos abrir más, digamos, hasta 10. Ya, entonces aquí tengo un ángulo agudo que no se nota bien, pero posiblemente sea 1 grado. Bueno, es 1 grado. Si se fijan aquí hay el número 1, 1 grado. Este ángulo ya es 10 grados. Este ángulo, 1 grado, que es mayor a 0, es un ángulo agudo. Este ángulo que mide 10 grados es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque es mayor a 0. Ya. Entonces podemos abrir más, digamos, 40 hasta aquí. Entonces este ángulo es 40 grados. Ya. Y también es un ángulo agudo. Este es un ángulo agudo, mide 1 grado. Este es un ángulo agudo, mide 10 grados. Este también es un ángulo agudo, mide 40 grados. ¿Por qué?
porque tiene que ser mayor a 0. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 tienen que ser menor a 90. Entonces, ¿estos son menores a 90? Sí. ¿Son mayores a 0? Sí. Entonces, son ángulos agudos. Entonces, puedo abrir más, ya, hasta 89, digamos, 87, y 88. A ver si se puede hasta 89, ya hasta 89. Poquito. Y 88. 87, hasta ahí. Ya 87. Entonces, fíjense. 1 grado, 10 grados, 40 grados, 87 grados, que son ángulos agudos. Entonces, un ángulo agudo es aquel ángulo que mide más de 0 grados, o sea, puede ser 1, y menor a 90, puede ser 87, 89, 88, ¿ya? Entonces, espero que con estos gráficos esté ayudando y estén entendiendo y estén recordando en realidad lo que son los ángulos agudos. Ya, entonces todos estos son ángulos agudos. Los voy a llevar aquí, a este lado. Mientras tanto, y ahorita vamos a ver qué sigue. Ya, entonces, ángulos agudos mayores a 0 grados y menores a 90. Ya, ahora, ¿qué pasa si es 90? ¿Qué pasaría si mi ángulo mide 90? Ya, este es un rayo y este es otro rayo, y entre este ángulo que está formando mide 90 grados. Este ángulo. Un ángulo que mide 90 grados se le llama ángulo recto. Los ángulos que están aquí son ángulos agudos, porque son menores a 90, pero mayores a 0. Ángulos agudos. El ángulo que mide exactamente 90 grados es un ángulo recto. Entonces, este es un ángulo recto. Listo. Ya, entonces, ¿cómo se clasifican los ángulos? En ángulos agudos, que son todos estos, mayores a 0 y menores a 90. Ángulo recto que mide exactamente 90. ¿Y qué pasaría si es más de 90? Digamos un poquito. 92. Es un poquito más de 90. Este ángulo ya sería un ángulo obtuso. Aquel ángulo que mide más de 90 grados, pero es menor a 180, o sea, es mayor a 90. En este caso 92 es mayor a 90, ¿no? Pero es menor a 180, es un ángulo obtuso. Entonces este ángulo sería un ángulo obtuso. ¿Qué pasa si lo abro más? Digamos ahí 109. Ya está más abierto. Ya está más abierto el ángulo. Este ángulo sigue siendo un ángulo obtuso. Lo puedo seguir abriendo. Ya está más abierto el ángulo. Sigue siendo obtuso. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los ángulos obtusos? Aquellos ángulos que son mayores a 90 grados, como ser 92, 109, 137, estos son los ejemplos. Entonces, estos ángulos son mayores a 90, por lo tanto son ángulos obtusos. Ya, ángulos agudos menores a 90, pero mayores a 0, no pueden ser 0, si no sería nulo. Son ángulos agudos. El ángulo que es 90, mide 90 exactamente, ángulo recto, mayores a 90, aunque sea por un poco, 91, 92, ángulos obtusos. Pero tienen que ser menores a 180 por si acaso. Entonces yo sigo abriendo, y digamos llego a 179, debe ser ahí. Ya. A ver, aquí está. Fíjense, bueno, se está sobreponiendo. Esto voy a recorrer más aquí para que se note bien. Todos estos son ángulos agudos. Este es el ángulo recto. Y ahí este ángulo que está aquí, que mide 179 grados, sigue siendo un ángulo obtuso, porque los ángulos obtusos son mayores a 90, pero menores a 180. Y 179 es menor a 180. Entonces sigue siendo obtuso. Ángulo obtuso, ángulo obtuso, ángulo obtuso, ángulo obtuso. Menores a 180, pero mayores a 90. Ángulo de 90 es un ángulo recto. Ángulos menores a 90, pero mayores a 0, ángulos agudos. Ángulos agudos, ángulo recto y ángulos obtusos. Hasta ahí, ¿ya? Seguimos. ¿Qué pasaría si es 180? Cuando un ángulo mide exactamente 180,
como aquí, ya este ángulo mide exactamente 180, ya 180. Entonces cuando un ángulo mide exactamente 180 se llama ángulo llano, ya es un ángulo llano. Entonces volvemos, ángulo agudos, aquellos ángulos que miden mayores a 0 pero menores a 90, puro ángulos agudos. Aquel ángulo que es exactamente 90 grados, mide 90 grados, es un ángulo recto. Aquellos ángulos que son mayores a 90 pero menores a 180, ángulos obtusos. Y aquel ángulo que mide exactamente 180 grados es un ángulo llano. Ahora, todos estos ángulos, los ángulos agudos, rectos, llanos, obtusos, los podríamos poner todos juntos, como en un conjunto. Podríamos hacer un conjunto de todos estos ángulos, y todos estos ángulos recibirían el nombre de ángulos convexos. Ya, o sea, un ángulo agudo es un ángulo convexo, un ángulo recto es un ángulo convexo, un ángulo obtuso es un ángulo convexo. Ya, o sea, esto. Ya, un ángulo convexo es aquel ángulo que está entre 0 y 180. ¿Qué quiere decir? Un ángulo de un grado es un ángulo convexo. Ya, un ángulo de 10 grados es un ángulo convexo, un ángulo de 40 grados es un ángulo convexo, y así. Lo voy a rotar. Este es un ángulo convexo, 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 un ángulo convexo, un ángulo convexo. Hasta ahí. ¿Se entiende? Entonces todos estos ángulos que están aquí dentro, que están entre 0 y 180 grados, todos los ángulos que se forman aquí son ángulos convexos. O sea, todos estos ángulos que hemos ido viendo aquí serían ángulos convexos, menos el ángulo llano, porque dice que tienen que estar entre 0 y 180, o sea, entre ellos. Entonces no se tomaría en cuenta el ángulo llano ni tampoco el ángulo nulo, porque el ángulo nulo sería ahí, 0 grados, ¿no ve? Y el ángulo llano sería así, todo abierto, hasta 180. Los que están entre 0 y 180 son ángulos convexos, o sea, el ángulo de 179 es convexo, el ángulo de 92, 109, el recto, los agudos son ángulos convexos. ¿Ya? Entonces se van a acordar eso. Ángulos agudos, mayores a 0, menores a 90, el ángulo que mide 90, ángulo recto, el ángulo que mide más de 90, pero menos de 180, ángulos obtusos, y el ángulo que mide exactamente 180, ángulo llano. Y todos estos ángulos que están entre 0 y 180 se llaman ángulos convexos. Ahora, ¿qué pasaría si el ángulo fuese mayor a 180? Ya sería más grande que 180. Ese ángulo se va a llamar ángulo cóncavo, ¿ya? Pero antes voy a tener que borrar esto un poco para que se entienda, ¿ya? Porque voy a volver a poner algunos ángulos, y obviamente esto está ocupando aquí espacio, entonces lo vamos a eliminar un rato. Espero que haya quedado claro la explicación que he dado hasta ahora, y vayan recordando y aprendiendo y memorizándose esto, porque nos va a servir a la hora de resolver problemas y va a evitar confusiones, ¿ya? Entonces podemos, a ver, voy a traer aquí y podemos, esto es mi transportador, pero lo podríamos hacer que ya sea todo. Entonces, fíjese, tengo aquí mi ángulo, hasta aquí era 180, pero si de 180 paso a 190, voy a ver si sale, bueno, en este caso 191, ya, este ángulo ya es mayor a 180. Ya este ángulo y todos los ángulos que pasan 180, o sea, voy a hacer otro. Este es 231. Ya son ángulos cóncavos. O sea, este tipo de ángulo que va así, este tipo de ángulo ya son ángulos cóncavos. Ya son ángulos cóncavos. Los anteriores que hemos visto, menores a 180 y mayores a 0, eran ángulos convexos.
pero este tipo de ángulos ya son ángulos cóncavos, ¿no? Este es un ángulo que mide 267 grados, ya este es 231, todos estos ángulos son ángulos cóncavos, ya. Y si doy toda la vuelta, o sea, voy a volver, ya he partido de aquí, y ahora giro, hasta ahí. Los ángulos que están entre 0 y 180 son convexos. Paso, como estos ángulos que están ahí, los que he sacado, paso, son ángulos ya cóncavos, ya los otros eran convexos. Estos ángulos son cóncavos. Y si doy toda la vuelta, vuelvo a llegar al mismo punto, o sea, he dado toda la vuelta, vuelvo a llegar al mismo punto. Ese ángulo se llama un ángulo completo, ya porque he dado toda la vuelta. Si se fijan, empiezo en 0, doy toda la vuelta y llego a 360, o sea, toda la vuelta es 360. Entonces he dado una vuelta completa, o sea, un ángulo que mide 360 grados se le llama ángulo completo, ya se le llama ángulo completo. Un ángulo completo es aquel ángulo que se da toda la vuelta, porque ya serían los 360 grados, ya entonces sería un ángulo completo, ya un ángulo completo. Entonces recordaremos así rapidito, ya para recordar todo. Si es así, si un rayo está sobrepuesto al otro rayo, este ángulo es nulo. Si es mayor a 0 pero menor a 90, el ángulo es agudo. Si el ángulo es 90 exacto, el ángulo es recto. Si es mayor a 90, son ángulos obtusos, pero menores a 180 por si acaso, ya son ángulos obtusos. Si el ángulo es 180, es un ángulo llano. Y todos los ángulos que están entre 0 y 180 son ángulos convexos. Y si es mayor ya a 180, ya estos ángulos son ángulos cóncavos. Y si da toda la vuelta el ángulo, ya es un ángulo completo. Y ese ángulo completo mide 360 grados. Bien, señoritas y jóvenes, espero que se haya entendido. Ya, eso sería por la videoclase de hoy. Espero que tengan un muy buen día y que les vaya bien en el resto de sus clases. Hasta la siguiente.